emoción tenerles aquí y vamos a empezar porque esta clase es muy densa, tenemos bastante información. Y como dijo un músico famoso, un violinista famoso, iba a tocar una pieza de violín y dijo, miren, esta pieza normalmente toma 10 minutos tocarla, pero dijo, pero si me apuro, la voy a tocar en 3. Así que yo, yo espero que esta tarde el tiempo lo aprovechemos al máximo para que podamos aprender juntos. Gracias a todos los que se conectan. Apreciamos muchísimo de su tiempo, de su energía, de su cariño que nos demuestran a través de muchas formas. Muy bien. Quiero presentarme delante de ustedes. Mi nombre es Mari Jiménez, para los que me conocen y para los que no me conocen también soy Mari Jiménez. Vivimos mi esposo y mis hijos aquí en el sur de California, en Riverside, la ciudad de Riverside. Aquí tienen su casa y aquí hemos vivido los últimos 25 años y hemos estado compartiendo los aceites esenciales desde hace 11 años. 11 años mi familia y yo hemos estado experimentando la bendición de probar, usar los aceites esenciales de tal manera que hace nuestra vida mucho más fácil, mucho más placentera y mucho más llena de grandes experiencias. Así que lo que voy a compartir esta tarde con ustedes es un poquito de lo que habla la ciencia, lo que habla un poquito de los libros que hablan acerca de los aceites en la Biblia, pero también les voy a platicar un poquito de mi propia cosecha, de mi propia experiencia que he tenido en este caminar. Así que vámonos recio porque el tiempo apremia y hay mucha cosa que compartir con ustedes esta tarde. Muy bien. Excelente. Al final les prometo revisar los comentarios. Si hay algún comentario, algo que tengan que contestar, lo voy a hacer con mucho gusto, pero ahorita me voy a concentrar, me voy a enfocar aquí en mi presentación para que ustedes, para que todos podamos sacarle el máximo provecho. Muy bien. Incienso, oro y mirra. Cuando mencionamos estas palabras, yo estoy muy segura que ustedes inmediatamente piensan en los regalos maravillosos que el niño Jesús recibió cuando nació. Inmediatamente usted dice, claro, incienso, oro y mirra. Aunque no sea usted un estudioso de la Biblia, estoy seguro que se identifica con estas tres palabras. Piensa en los tres reyes magos, en los reyes que llevaron al niño Jesús, llevaron esa dote maravillosa de tres regalos importantes. Y esta tarde, como sabemos que nos identificamos fácilmente con esas tres palabras, vamos a aprender también otros regalos que encontramos en la Biblia. Muy importante encontrar que aquí en esta maravillosa palabra de Dios hemos encontrado muchos regalos que hoy por hoy podemos seguir aprendiendo, conociendo y además hemos tenido la bendición de ser testimonios y ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el propósito de esta tarde, de esta plática que vamos a tener? Esto no le quiero llamar clase, porque yo la verdad no es que sea una maestra experta en esto, pero le voy a platicar desde mi corazón, desde mi propia experiencia. El propósito de esta plática de esta tarde es recordar el plan original de Dios y, lo más importante, reconocerlo a Él como creador. Él es el que se merece todo el reconocimiento como nuestro hacedor, como nuestro creador. ¿Qué más? Bueno, aprender sobre las plantas, especias o aceites mencionados en la Biblia a través de sus historias y sus promesas. La Biblia tiene historias, tiene todo lo que nos cuenta, lo que ha sucedido ya, todas las promesas que Dios tiene para nosotros y también lo que viene en el futuro. Ahí encontramos toda la guía que necesitamos para nuestra vida. Ahora, ¿en qué me voy a basar para platicarles todo esto? Bueno, voy a basarme, número uno, en la Biblia, en la palabra de Dios. Voy a hacer citas claras que apoyan, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar esta tarde. La segunda fuente es los aceites curativos de la Biblia por el doctor David Stewart, una persona especializada en la química, en la composición de los aceites, también en teología, una persona que tenía mucha experiencia en estos temas. Y además vamos a hablar de la guía de referencia de aceites esenciales por Gary Young, escrito por Gary Young, que es toda la base científica, los experimentos, los análisis, las comprobaciones en el laboratorio, las investigaciones en universidades. Todo está resumido en este libro
y de ahí hemos sacado alguna información importante que vamos a compartir con ustedes. Muy bien. Cuando hablamos, decíamos, de regalos, vamos a hablar de personajes también e historias. Vamos a encontrar voy a invitarles a hacer un viaje a través de la historia, porque como les decía al principio, cuando hablamos de incienso, oro y mirra, pensamos en ese momento especial, en la natividad, en el nacimiento de Jesús, cuando él recibió esos regalos maravillosos. Pero eso nos lleva a conocer más de la historia, a conocer personajes que están vinculados con ese momento tan bonito y que se fueron inscribiendo poco a poco a través de la historia. Y cuando entendemos cómo se fue preparando para este gran momento, nos damos cuenta que los regalos vienen desde el mismo principio de la creación. Así que acompáñenme y vámonos hasta dónde comienza toda esta historia maravillosa de la humanidad. Pero antes de seguir adelante con esto, queremos poner algo muy en claro y queremos, en primer lugar, decirles que lo que vamos a hablar aquí, ya sea de plantas o de aceites esenciales, no estamos tratando de pronosticar ninguna enfermedad o diagnosticar ningún tipo de enfermedad, ¿ok? No estamos diciendo que eso es una guía para usted para un tratamiento médico. Eso es simplemente una guía para enseñarle cómo Dios tiene un plan para nuestra vida y cómo lo podemos llevar a cabo. Pero para ello necesitamos entender y conocer que Dios es el que sana. Él es el que devuelve la salud, la vitalidad a nuestro cuerpo. Él dice en su palabra, yo soy tu sanador. Y con eso nos está hablando categóricamente de que lo que tenemos a nuestro alrededor, ya sean plantas, el agua, el sol, los aceites, todo lo natural que tenemos, son elementos creados por Él para nuestro beneficio. Pero al final de cuentas, quien hace el milagro de restaurar nuestra vida o de sanar nuestra vida es Él. Y Él es nuestro sanador. Y su palabra es bien clara. Él dice, yo los curaré. Yo Jehová, yo tu Dios, el Dios omnipotente, es el que voy a curar tu vida. Y cuando Dios cura, la verdad es que podemos tener la completa seguridad que Él hace un trabajo sumamente completo. No va a dejar nada fuera sin tocar. Él lo va a hacer de una manera completamente integral. Por eso podemos confiar de que si Dios es quien nos cura, podemos tener sanidad y salud completa. Ahora bien, para esto vamos a reafirmarlo con dos versículos muy importantes, unos versículos que para mí son unos de mis favoritos. Jeremías 33:6, que dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Está hablando Dios, ¿ok? Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, ¿ok? Dios está prometiéndonos y lo ha puesto por escrito para que no se nos olvide. Ha puesto por escrito su promesa y dice, mira, yo soy quien les voy a traer sanidad y medicina y aparte los curaré, sanaré sus heridas, vendaré sus heridas, dice, y también les daré abundancia. Y Dios quiere darnos abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántos no queremos paz y verdad en estos días? Muchos, todos queremos. Y una promesa más se encuentra en Éxodo 15:26 y dice, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Esos son solamente dos versículos de los muchos que hay en la palabra de Dios donde nos asegura, nos confirma, nos recuerda que Él es nuestro Salvador. Esto nos debe llegar de alegría. Quiere decir que usted en cualquier momento puede voltearse a Dios y Él puede responder la necesidad que usted tenga. Pero también Él quiere que nosotros tengamos obediencia a sus recomendaciones, obediencia a lo que ha dejado para nosotros. Y cuando lo hacemos así, cuando obedecemos, adivine qué, todo trabaja en nuestro favor. Ahora bien, ¿desde cuándo existen los aceites esenciales? Y aquí vamos a entrar un poquito en la historia, entender un poquito por qué es importante en el 2020, en este año en el que ha sido un año para muchos de transformación, de retos, para muchos ha sido un año de desafíos. ¿Por qué entender que la historia nos recuerda que ya nuestros antepasados han echado mano de algo muy valioso que nosotros tenemos hasta el día de hoy? Y eso es, la pregunta dice, ¿desde cuándo han existido los aceites esenciales? Bueno, se conoce como la primera medicina de la humanidad. Se conoce que fue la primer fuente que Dios nos dio, y ahorita lo vamos a ver un poquito más amplio,
desde la creación, en el Génesis. Ahí él no puso una farmacia, ¿verdad? No le puso a Adán y Eva un lugar para ir a comprar medicamentos. Ahí los puso simple y sencillamente en su hábitat natural y perfecto. Y de ahí las plantas que despiden aceites esenciales se convirtieron en su primera medicina. De hecho, si usted va a Génesis capítulo 2, ahí va a encontrar incluso la dieta, la alimentación que Dios dio a nuestros primeros padres para que se mantuvieran saludables. Pero claro, ese es otro tema, eso lo vamos a tocar en otro día. ¿Qué más? Jeroglíficos egipcios. Se ha encontrado mucha información en estos jeroglíficos de cómo los egipcios usaban los aceites esenciales para embalsamar, para curar, para proteger, para prolongar la vida de ciertos medicamentos o simplemente mezclas que ellos realizaban para cuidar su salud. Muchas referencias ahí. También en los manuscritos chinos, una cultura antigua nos muestra que también tenían un método de usar los aceites esenciales. Y en la Biblia, fíjese, tenemos más de 1031 referencias acerca de los aceites esenciales y 33 especies de plantas que lo producen. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Biblia usted puede encontrar más de 1000 referencias donde menciona aceites, resinas, óleos, ungüentos, perfumes que se están refiriendo a unas 33 especies de plantas que producen estos. Ahora bien, dígame una cosa, pregúntese, ¿será que para Dios era importante este tema de las plantas y de los aceites y de las resinas y de los óleos para incluir tantas referencias en la palabra de Dios? Yo pienso que sí, era muy importante. Ahora, déjeme aclararle algo. La Biblia no es un libro de aceites esenciales. La Biblia no es un lugar para simplemente estudiar herbología o aromaterapia. No, la Biblia es el plan de redención de Dios para la humanidad. Es el mensaje de Dios para recordarnos que que Él tiene un plan para nuestra vida y que tiene el plan de la vida eterna. Así que por sobre todas las cosas, la Biblia, la palabra de Dios, es el plan de redención para nosotros, para nuestra vida. Ahora, cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios antes de crear el ser humano más bien, cuando Él empezó a preparar ese hábitat, ese lugar especial donde iba a poner el ser humano, Dios habló. Y si usted ha estudiado la Biblia antes, si ha leído un poquito detenidamente, se dará cuenta que cada vez que Dios habla, o Dios habló y dijo, o Dios simplemente pronunció palabras, algo maravilloso sucedía. Y aquí encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13, dice lo siguiente, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie. Dios habló y dio la orden que la tierra comenzara a producir toda esa hierba verde que vemos hoy en día, todas esas plantas, todas esas flores. Y adivine qué, y fue así. Y vio Dios que era bueno en gran manera. En otras palabras, déjenme decirle lo siguiente. Fue la voz de Dios, fue la presencia de Dios, su propia palabra, su propia voz, lo que le dio vida a todo aquello que preparó para el ser humano, a toda hierba, a todo árbol, a toda semilla, a todo fruto. Fue la voz de Dios lo que lo hizo crecer y reproducirse. Usted no ha visto ahorita, ¿verdad? Alguna persona que se han hecho muchas plantas plásticas que parecen reales, pero el ser humano no ha podido crear algo de la nada, como una semilla que luego dé un fruto. Esa es la creación maravillosa que Dios nos ha dado. Entonces, todo eso Dios lo habló, lo hizo y vio que era bueno en gran manera. Él dijo, wow, lo que he creado es magnífico, es lo máximo, es lo mejor. Y entonces puso ahí, en ese terreno maravilloso y bonito, puso a nuestros primeros padres. Déjenme decirles que cada vez que estudio este tema me emociono mucho y por la siguiente razón también. Y es que antes de crear al ser humano, antes de crear a Adán y a Eva, Dios preparó la tierra primero, preparó ese lugar hermoso y especial para recibirlo. Entonces, Él nos muestra que nos amó tanto, que nos ama tanto, que prepara todo por adelantado para nosotros. Preparó
todo lo que el ser humano iba a necesitar para tener salud, para tener vida. Entonces, esto nos recuerda que Dios es un Dios que está pensando en usted, en su presente y también en su futuro. Él quiere darle lo mejor siempre. Ahora, sin embargo, sabemos la otra parte de la historia. Y la otra parte de la historia nos dice que el pecado entró en ese Edén perfecto. En ese lugar tan especial que Dios había creado, también llegó el pecado. Y nos dice Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. El enemigo de Dios solo viene y quiere destruir la creación, destruir lo que él ha creado y especialmente a sus hijos. Pero aquí también en este versículo, Dios nos muestra el antídoto para eso. Y el antídoto es que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, dice, yo sé que el pecado viene a destruirte, que el pecado viene a robar, matar y destruir. Sin embargo, ten fe, alégrate, ponte contento, ponte alegre, porque Dios dice, yo quiero que tengas vida y la tengas no mediocre. ¿Cómo te va? Ahí más o menos. ¿Cómo estás de salud? Ahí la voy llevando. Ahí la voy librando. No, 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 no. Dios quiere que seamos seres humanos contentos, felices, agradecidos, con plena salud, porque Él nos la quiere dar en abundancia. Y eso es muy importante que lo recordemos. Ahora bien, siguiendo las historias, conociendo ya a nuestros primeros padres, Adán y Eva, encontramos también una de las primeras historias que tiene que ver con aquellos donde se comienza. La primera historia en el Génesis 37:25, es el primer lugar donde se mencionan las palabras como aroma, bálsamo y mirra. Y esto se encuentra en la historia de José. Si ustedes han estudiado un poquito la historia, se recordarán que José fue, ¿verdad?, vendido por sus hermanos, fue vendido a mercaderes, ¿verdad?, que eran comerciantes de aromas, de bálsamos y de mirras. Fue como una transacción, ¿verdad?, con monedas, pero de todas maneras, esta gente que compró a José eran hombres que se dedicaban a eso. Y ese es el primer punto de partida donde ya la Biblia comienza a mencionar más nombres como aloes, perfumes, fragancias, aromas, bálsamos y mirras. ¿Ok? Sigamos con la historia. Bueno, más adelante, José, estamos en el Antiguo Testamento, nos vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos la orden que se le dio a los discípulos. Y ahí los discípulos se le da en Marcos 6:13, se le dice, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Nos está contando qué hacían los discípulos en ese tiempo cuando veían a alguien que estaba enfermo o que estaba endemoniado. Simplemente lo ungían. ¿Y qué sucedía? Lo sanaba. Pero ¿qué es lo que pasaba para que eso se llevara a cabo? Dice Santiago 5:14-15. ¿Está alguno de entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esta fue la recomendación que se le fue dada. Y cuando los discípulos obedecieron a esa orden y fueron y pusieron en acción la recomendación del maestro, adivinen qué pasaba. Esa oración tenía efecto, ungían a la persona y era sanada. Y no solo eso, sino que dice que también sus pecados le eran perdonados. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios restaura, Él no solamente quiere restaurar nuestro cuerpo, quiere restaurar nuestra mente, quiere restaurar nuestro corazón. Y ahí en el corazón, donde se encuentra ese pecado que nos separa de Dios, también puede ser confesado y puede ser perdonado. Entonces, cuando hacemos en obediencia a lo que Dios nos pide, Él trae como resultado sanación. Ahora, nos preguntaremos, bueno, Mari, pero ¿será que esto solamente fue para el tiempo de los discípulos? ¿Será que todavía se puede practicar esto? ¿Será que todavía podemos ungir a alguien? ¿También podemos hacer esto con los enfermos que están a nuestro alrededor? Claro que sí. Esto no tiene fecha de caducidad. Nosotros podemos seguir el ejemplo y recordar cómo fue en el pasado. Por ejemplo, en esta foto aparece aquí una pintura que hace memoria a Samuel, quizás ungiendo a David, en ese momento que fue elegido rey de Israel. Entonces, cuando David fue ungido como rey,
todos conocemos el Salmo 23. Él dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Había un gozo de recibir ese ungimiento de parte de un sacerdote como Samuel. Entonces, ese mismo ungimiento que en el pasado se dio, que sus discípulos, los discípulos de Jesús lo repitieron, también es un ungimiento que puede ser efectivo el día de hoy. Fíjese, massage o masaj, como se pronuncia, que es la palabra en hebreo, es la palabra que sirve para unción, masaj. ¿A qué palabra nos recuerda eso en español? Bueno, nos recuerda a masaje, ¿verdad? ¿Y qué significa esta palabra en hebreo, la palabra masaj? Bueno, significa cubrir, frotar o untar la cabeza o el cuerpo con aceite. Si usted lee las historias bíblicas, va a ver que se tomaba aceite y se ungía a la persona desde la cabeza, se frotaba. Y vamos a ver otro ejemplo de cómo se hacía eso. Y además significa también poner las manos en forma amorosa. Cuando usted da un masaje, por ejemplo, o cuando usted unge a una persona, pone aceite sobre una persona, usted lo hace en forma amorosa, deseando el bien para esa persona. Usted lo hace en forma cariñosa, deseando que esa persona sea restaurada, que la salud de esa persona sea restaurada. Y el término hebreo masaj también viene de la raíz del término Mesías. ¿Y qué hacía el Mesías? ¿Qué hacía Jesús? Ponía las manos en forma amorosa también sobre aquellos que sufrían y eran sanados. Ahora, cuando Jesús hizo muchas sanaciones y leemos la historia de todos los evangelios, vemos cómo Jesús sanó al ciego, al cojo, al mendigo, sanó a muchas personas que estaban, incluso algunos habían muerto ya, y él los resucitó. Y nos damos cuenta que muchas veces él logró lo que era la curación inmediata, que es yaomai en hebreo, que significa la curación inmediata o milagrosa. Es una curación instantánea. Eso es lo que significa yaomai. Sin embargo, hay otro tipo de curación, la curación lenta, la que es gradual, con cuidados, y esa se llama terapeu, que viene de la palabra en hebreo servir o esperar. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto los aceites sobre una persona, hemos ungido a una persona o le hemos dado un masaje a una persona? ¿Y qué sucede? A veces no sana inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría, Él sabe cuando la curación va a ser inmediata. A mí personalmente me ha tocado, he tenido el privilegio de presenciar a personas que han sido curadas inmediatamente después de ser ungidas. Otras personas han sido gradualmente, poco a poco. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios requiere que si nosotros tenemos que cuidar de alguien, eso también desarrolle una conexión especial con Dios, un agradecimiento diario con Él. Y lo mismo sucede en la persona que está enferma. Quizás ese tiempo en el que hay que cuidarla de forma gradual es el tiempo que la persona no solamente es restaurada físicamente, pero también mentalmente y espiritualmente. Entonces, Salmo 33:2 nos dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Está haciendo una descripción lo que pasaba en un momento de que se ungía a alguien. Dice que el aceite bajaba por la barba, llegaba hasta los bordes de su vestidura. Era un momento sumamente especial, sumamente sacro. ¿Y qué sucede? Bueno, ahí había bendición y vida eterna. Entonces, otra vez la pregunta, ¿será que nosotros podemos gozar de ese privilegio también, de recibir una unción, de recibir una bendición? ¿Será que eso solo aplicaba para el tiempo antiguo? Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Cuando yo leo este versículo, a mí me emociona también saber que Dios me considera de la siguiente manera. Dice, Mari, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que llevéis las virtudes o las buenas noticias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo leo esto, usted póngale su nombre, haga esto suyo. Usted es linaje escogido. Usted sigue siendo especial para Dios. Usted es real sacerdocio. Usted es parte de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que le contemos a otro lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Para que le contemos a otro que estábamos en enfermedad,
estamos en las tinieblas, estamos en la duda, en el desánimo, en la desesperación, en la depresión, en el miedo, y Él nos llevó a su luz admirable. Así que hoy en día podemos gozar de esa unción, de ese ungimiento que Dios nos quiere dar todos los días en nuestra vida. Ahora bien, tenemos que entender también qué son los aceites esenciales. Cuando hablamos de todo este ungimiento y el aceite y todo lo que se preparó desde la creación, ¿qué son los aceites esenciales? Y vamos a explicar esto rápidamente porque seguramente aquí en la audiencia tenemos a personas que por primera vez están conectando, primera vez están escuchando algo como esto. Entonces, los aceites esenciales son fluidos vitales de las plantas. Son, haga de cuenta que usted tiene a un paquete de muchas posibilidades, porque usted está obteniendo el fluido vital, toda la vida de la planta puesto en un aceite esencial. Y estos aceites son esenciales o aromáticos, tienen el olor de la planta propia. Si usted extrae el aceite de una rosa, pues ese aceite debe oler a rosa, o de menta, ¿verdad? Tiene que oler a menta, limón, naranja, pino, lo que sea. Ese aroma es propio de la planta, le pertenece única y exclusivamente a cada planta y cada planta tiene su propio aroma. Y además, los aceites esenciales tienen propiedades restauradoras. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cada aceite esencial es un mundo de posibilidades que puede hacer tantas cosas en su cuerpo porque están cargados de ciertas cualidades muy valiosas e importantes que Dios puso en ellos. Y ya vamos a ver cuáles son. Dice 2 Corintios 2:15, porque somos como olor de incienso que Cristo ofrece a Dios. Él nos asemeja a nosotros, nos compara a nosotros. Nosotros mismos podemos ser un olor fragante, ¿verdad? Que cuando la gente nos vea llegar, que cuando aparecemos en un lugar, seamos esa alegría, ese aroma, esa persona que lleva vida y alegría al lugar donde lleguemos. Que no digan, ¿verdad? Ahí viene ya, me voy. Sino que seamos un aroma agradable para Dios. Ahora bien, sigamos. ¿Qué son los aceites esenciales? Bueno, ya dijimos, es un extracto directo de una parte de la planta. Puede ser del tallo, de la hoja, de la flor, de la raíz, de cualquier parte donde se extrae la esencia, donde se obtiene la vida de la planta. Y son pequeñas moléculas que llegan al cuerpo en segundos. Estas moléculas son tan microscópicas, ¿verdad? Que tenemos que entender que solamente estas moléculas, a diferencia de los aceites vegetales, ¿verdad? Los que usamos para cocinar, son tan pequeños, tan microscópicas que pueden penetrar rápidamente, llegar a nuestro torrente sanguíneo y empezar a hacer ahí todo un mundo de posibilidades, todo un mundo de cambio, de restauración. Esa es la potencia y la posibilidad que Dios puso a los aceites extraídos por plantas de una forma apropiada, de una forma orgánica, sin químicos, sin pesticidas, sin agregarle ninguna otra sustancia que vaya a alterar la química natural de las plantas. Entonces, ¿qué propiedades tienen los aceites esenciales? Bueno, yo me imagino, ¿verdad? Así como las plantas, los animalitos tienen que depender de las plantas para alimentarse, para recibir todo el alimento que ellos consiguen ahí. Bueno, Dios dijo, si yo voy a hacer plantas para los animalitos, que son una maravilla, creación suya, ¿verdad? ¿Cuánto más para los seres humanos? Si Dios cuida de esos pajaritos, esos animales, ¿por qué no va a cuidar nosotros que somos la corona de la creación? Bueno, también le dio muchas propiedades que son buenas para nosotros. Los aceites esenciales son antibacteriales, tienen estas propiedades anticancerígenas, antifungales, antiinfecciosas, antimicrobiales, antitumorales, antiparasitario, antiviral, antiséptico, antiinflamatorio. Los que me han escuchado antes, ¿verdad? Saben que yo digo que esta es la farmacia de Dios. Saben que los reyes, los grandes emperadores, los grandes gobernantes del tiempo antiguo, de la cultura antigua, ya sea la egipcia o en los tiempos de Jesús, lo que había en sus botiquines eran aceites esenciales. En los palacios de los reyes lo que había era aceites esenciales, porque ellos sabían que tenía todo este tipo de propiedades. En el botiquín de Adán y Eva, ¿qué había? Aceites esenciales, allí estaban a su alcance, ¿verdad? Allí podían disfrutar al aire libre de todas las propiedades qué tienen los aceites esenciales. Entonces tienen un mundo de posibilidades para nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más funciones tienen? Bueno, regeneran.
Usted simplemente vaya a la montaña un día, absorba, huela esos pinos, esos cedros, esos árboles a su alrededor y adivine qué, su presión arterial se va a normalizar, su pulso se va a bajar, su nivel de estrés se va a reducir. ¿Por qué razón? Porque ese contacto con la naturaleza empieza a regenerarle. ¿Por qué? Porque la naturaleza es creación de Dios y la hizo para nuestro propio beneficio. Además, nos agregan oxígeno, comenzamos a oxigenar nuestras células. De ahí es donde empieza la regeneración, cuando empezamos a absorber todo ese oxígeno en la naturaleza. Y también se nos dice que contiene de 80 hasta 300 constituyentes naturales, o quizás más, pero contienen toda esa carga de oxigenación y de nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Y además, ¿qué? Bueno, se produce en nuestro cuerpo una desintoxicación. Ya solamente con el hecho de estar en la naturaleza, de ir a un parque, de ir a un lugar, una montaña, y cuando empieza todo nuestro cuerpo a recibir ese oxígeno, ese aceite directamente de las plantas, comenzamos también a desintoxicarnos. Y ese es el plan de Dios, eso es lo que Él desea para nosotros. Ahora la otra pregunta, ¿son potentes? Bueno, se dice, los estudiosos, ¿verdad? Esos que les gusta estudiar el cuerpo humano, dice que nuestro cuerpo tiene 100 trillones de células. Imagínense, 100, yo podría decir como 100 capitanes que se encuentran ahí que tienen que trabajar perfectamente. 100 trillones de células que funcionan todos los días. Si nosotros darnos cuenta, estamos teniendo un cuerpo que trabaja como una máquina maravillosa y a veces la tratamos mal, a veces abusamos de ella y sin embargo, por el poder de Dios, por la gracia de Dios, nuestro cuerpo, nuestras células siguen viviendo y dándonos a veces la salud que necesitamos para seguir adelante. Sin embargo, fíjense, una gota de aceite, solamente una gota de aceite esencial contiene 40 millones de trillones de moléculas. Eso es muchísimo. Eso es un 4 con 19 ceros. Es muchos ceros, muchos números. Pero otra vez, esta es la matemática de Dios, la matemática perfecta de Dios, donde una gota de aceite esencial es capaz de tener suficientes millones de trillones de moléculas para cubrir cada célula de nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo puede ser tocada, regenerada, sanada, completamente modificada para nuestro beneficio. Dígame si no le emociona esto. A mí, cuando yo estudié esto, me emocionó saber que la matemática de Dios es uno contra todos. Una gota de aceite cubriendo todo mi cuerpo hasta la última, la más pequeña de mis células. Y eso me llena de gozo saber que tengo un Dios que se preocupa por mí, que en el vasto universo Él sabe quién es Mari Jiménez y sabe quién es usted y sabe cuántas células tiene. Yo no he contado las mías, pero yo le voy a creer que tengo 100 trillones de células. Usted no se preocupe por eso, por favor, solo confíe. ¿Ok? Ahora bien, son potentes. ¿Qué tan potentes son los aceites? Cuando son orgánicos, cuando son puros, cuando son destilados de la manera apropiada. Recuérdese, porque hay muchísimos aceites allá afuera que están siendo adulterados, se les agregan solventes, se le ponen químicos tóxicos y entonces muchas personas dicen, no, cuidado con los aceites, no te los vayas a tomar, no te pongas muchos y andan con mucho miedo porque simple y sencillamente han probado aceites que han sido más dañinos que beneficiosos. Pero adivine por qué. Bueno, porque están adulterados, porque simplemente han sido, bueno, son aceites que la verdad deberían ser ilegales, porque no se debería de vender algo que está adulterado allá afuera. Pero vamos a ver qué tan potentes son. Y esa es otra parte que a mí me encanta, porque dentro de todos los componentes naturales que los aceites esenciales tienen, y hay cientos y miles de nombres, vamos a estudiar tres muy importantes. Vamos a estudiar los fenoles, los esquiterpenos y vamos a estudiar los monoterpenos. Tres nombres que usted no se los tiene que aprender de memoria, no se preocupe porque no va a haber examen al final. Pero si recuerda lo que hacen, usted se va a emocionar como yo me emociono al saber el trabajo que estos componentes naturales tienen en nuestro cuerpo. Cuando nos damos cuenta qué es lo que hacen, la verdad nos emocionamos de saber que estos constituyentes naturales, Dios, nuestro creador, los puso en las plantas para nuestro beneficio. Y eso, solamente eso es una gran alegría saberlo. Ahora bien, vamos a ver, ¿qué hacen los señores fenoles? Los fenoles tienen un trabajo maravilloso.
dice que son los más poderosos componentes antibacteriales, antiinfecciosos, antisépticos en el mundo de las plantas. Estimulan el sistema nervioso y el sistema inmunológico. O sea, usted dice, si yo quiero que mi sistema inmunológico esté fuerte, pues adivine qué, necesita fenoles. ¿Y dónde los encuentro? Ahorita le digo. Virus y bacterias no pueden subsistir, no pueden estar vivos enfrente de los señores fenoles. Yo les digo que los fenoles son tan maravillosos porque ninguna bacteria enemiga del cuerpo puede subsistir ahí. Los fenoles, el trabajo de los fenoles, ¿cuál es el trabajo principal de los fenoles? Los fenoles, su trabajo principal es limpiar los receptores de las células. ¿Y por qué razón necesita limpiar? Bueno, porque las células, si no hay una limpieza a nivel celular, las células no se podían comunicar entre sí. No habría una buena comunicación entre sí. Y el cuerpo entonces comienza a sufrir, a funcionar mal también. Todos los fenoles se encargan de remover todas esas toxinas que dañan nuestro cuerpo. Y esos fenoles se le llaman también como ingredientes estimulantes. Los fenoles se encuentran en aceites que son considerados como calientes, que pueden ser, ¿verdad? Que pueden, a veces cuando los ponen en la piel directamente, pueden arder un poquito, pero no porque sean dañinos, sino porque son muy potentes. Esos son, como por ejemplo, el orégano, la canela, el tomillo. Hay varios que son muy altos en fenoles. Pero sin embargo, como les decía, tienen el trabajo maravilloso de limpiar completamente las células para que al limpiarlas puedan comunicarse correctamente y así evitar la enfermedad. Vamos a ver el siguiente. ¿Cuáles son los siguientes? Los esquiterpenos. ¿Qué hacen estos? Bueno, los esquiterpenos simplemente lo que hacen es ayudar, son antibacterial fuertemente antiinflamatorios. Y ellos lo que hacen es borran la información incorrecta de las células. Cuando hay información incorrecta en las células, se dice que también hay resultados muy negativos como enfermedades crónicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay muchos aceites que su ingrediente principal son los esquiterpenos. Por ejemplo, el aceite de cedro, de vetiver, de sándalo, de pachuli, de jengibre. Y lo que hace los esquiterpenos es provee moléculas de oxígeno a las células, así como la hemoglobina lo hace a la sangre. Y lo que hacen es precisamente borrar o desprogramar información o códigos mal escritos en la memoria celular. Toda la información que esté incorrecta en nuestro ADN, que trae como consecuencia, como les decía, enfermedades crónicas, los sesquiterpenos tienen la capacidad de desprogramar esos códigos mal escritos. El problema principal, por ejemplo, con una célula cancerosa es que contiene información errónea y los esquiterpenos pueden eliminar dicha información. Al mismo tiempo, el oxígeno que transportan a las moléculas de los esquiterpenos crean un ambiente donde las células cancerígenas o cancerosas no pueden sobrevivir. Por lo tanto, los esquiterpenos atacan de dos maneras las células cancerosas. Las deshabilitan su mal comportamiento y también evitan su crecimiento. La Asociación Médico Americana dijo en el año de 1994, dijeron que si hubiera algo que pudiera atravesar la barrera hematoencefálica, podrían ser curadas las enfermedades como Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer. Dijeron, si pudiéramos encontrar algo. Usted sabe que cuando se da quimioterapia a una persona en caso de cáncer, la quimioterapia no es capaz, la molécula no es suficientemente pequeña para que pueda pasar la barrera del cerebro. Por eso no se puede tratar cáncer de cerebro con quimioterapia. Sin embargo, miren, en junio de 1994 se documentó en Alemania, en Austria, en esas universidades, se documentó que los esquiterpenos
pueden atravesar la barrera del cerebro. Son capaces de penetrar. Y eso trajo esperanza a encontrar solución a estas enfermedades crónicas degenerativas. Qué maravilla saber que la ciencia empieza a encontrar lo que ya Dios lo puso muchos miles de años antes para nosotros. Ahora, vamos a ver los monoterpenos. ¿Qué hacen los monoterpenos? Bueno, lo que hacen los monoterpenos es inhibir la acumulación de toxinas y ayudan a desechar las toxinas precisamente cuando las que se alojan en nuestros órganos principales, como el hígado y los riñones. Los monoterpenos son antisépticos, antibacteriales, analgésicos, expectorantes, antifungales, antivirales. Entonces, si usted quiere encontrar solución a algún problema de su salud, lo que tiene que encontrar es un aceite que sea alto en monoterpenos. Estos aceites, estos ingredientes de monoterpenos se encuentran en muchos aceites que también son anticancerígenos. Y este monoterpenos también ayuda, básicamente, ya hablamos como las enfermedades crónicas, empieza a descodificar la información incorrecta y comienza a codificar la memoria celular de forma correcta. Si usted sabe, la enfermedad destruye, la enfermedad viene y realmente nos roba la vida, la energía, la vitalidad, la alegría de vivir. La enfermedad realmente roba la imagen de Dios en nosotros. Así que cuando hablamos de los fenoles, de los escoterpenos y los monoterpenos, encontramos que estos tres constituyentes lo que hacen es lo que se puede llamar la reprogramación celular y la restauración de la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando hay enfermedad, nosotros no estamos dando esa imagen apropiada que Dios quiso en nosotros. Acuérdense que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando nosotros restauramos, cuando nosotros limpiamos, recodificamos, reprogramamos nuestras células, la vida se va a mostrar en nosotros. Y entonces la imagen de Dios es bien representada también. Así que la enfermedad no es el plan de Dios para nuestras vidas. Simple y sencillamente nos roban la alegría de vivir. Por eso los monoterpenos, otra vez dijimos, el trabajo de ellos es reprogramar las células, reprogramar nuestro ADN. Si los fenoles limpian, si los escoterpenos borran la información equivocada, los monoterpenos vienen y ponen nuevo código en nuestro ADN. Ese es el trabajo completo y maravilloso que Dios intentó hacer en la humanidad a través de las plantas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Ahora bien, perdón que tuve que tomar agua. Muy bien, ¿qué es la frecuencia? Tenemos que también entender que todo lo creado por Dios contiene frecuencia. Y la frecuencia es la medida de energía eléctrica que tenemos nosotros los seres humanos y los seres vivientes. Todo tiene frecuencia eléctrica. Y por lo tanto, los aceites esenciales, las plantas también tienen una frecuencia. Esta frecuencia fue dada por Dios, no pudo haber sido invento del ser humano. Cuando nos damos cuenta, los aceites tienen frecuencia eléctrica que se leen en electrones o iones negativos y que van entre 52 y 522 megahertz. Se mide por hertz o megahertz en este caso. Entonces, cuando estudiamos un poquito las plantas, nos encontramos que hay ciertas plantas que tienen cierta cantidad de megahertz o hertz. La albahaca, por ejemplo, tiene 52 megahertz. La menta, 78 megahertz. El aceite de mirra tiene 105 megahertz. La lavanda, 118 megahertz. El aceite de rosa, 320 megahertz. Y el ciprés azul, 522 megahertz. Es el que se ha encontrado que tiene más alta cantidad de
de frecuencia. ¿Y qué significa? Bueno, la frecuencia alta significa salud. Una frecuencia baja significa enfermedad y significa muerte. Lo que nosotros queremos es que nuestro cuerpo se mantenga en una frecuencia alta, donde es capaz de pelear enfermedad, de poder tener un sistema inmunológico fuerte. Ahora, si se da cuenta, todos esos aceites tienen el propósito de elevar nuestra frecuencia, de traer vitalidad al cuerpo. Sin embargo, si observa aquí, la albahaca tiene nada más 52 MHz y el ciprés azul tiene 522. Y usted dirá, bueno, ¿por qué será que algunos tienen tan poquitos MHz y por qué otros tienen otra cantidad más alta? Bueno, Dios no se equivoca. Y aquí no es que, ay, Dios es injusto. Mira, pobre albahaca, ¿cómo me la dejó con 52 MHz nada más? No, Dios tiene un plan perfecto. Y lo que sucede es que cada frecuencia de cada planta va a resonar con diferentes partes de nuestro cuerpo. Cada planta tiene un trabajo en particular que hacer, tiene una misión y esa misión la hace en la cantidad de frecuencia que tiene, así va a resonar con algunos órganos de su cuerpo. Así que cuando usted toma el aceite de albahaca o consume la albahaca, adivine qué, está destinada, está programada para que beneficie ciertas áreas de su cuerpo, de su metabolismo. Y cuando usted usa lavanda o rosa o ciprés, ellos tienen su propio trabajo también, tienen un objetivo dirigido por Dios para poder restaurar ciertas áreas de su cuerpo. ¿Sabe qué más sube la frecuencia en su cuerpo? ¿Sabe cómo podemos mejorar la frecuencia aparte de las plantas? Bueno, lo podemos hacer a través de música clásica. Eso eleva nuestra frecuencia. A través de los abrazos, abrazos de por lo menos 8 segundos. Los pensamientos positivos elevan nuestra frecuencia. La música, ya dijimos de que sea con música clásica, va a elevar nuestra frecuencia. La oración, la conexión con Dios, eleva su frecuencia. Lo pone a usted con una mente positiva de agradecimiento. Así que aparte de las plantas, tenemos muchos otros medios por los cuales podemos usarlos todos los días. No tiene excusa para decir, me siento enfermo, me siento triste o derrotado. Eleve su frecuencia con lo que Dios nos ha dejado. Ahora también algo que hay que entender en las plantas es que tienen un valor antioxidante. Y el valor antioxidante se mide por ORAC. Y el ORAC lo que hace es medir la capacidad que tienen de absorción de los radicales libres. En otras palabras, la capacidad que tiene cada planta, cada aceite para aniquilar los radicales libres que nos impactan todos los días a nuestro cuerpo, a nuestros órganos. Dice que recibimos hasta 10,000, 20,000, no es una cantidad enorme de impactos de radicales libres en nuestro ADN. Si usted está expuesto a químicos, si usted quizás tiene ciertos hábitos destructivos, si usted está tomando grandes cantidades de medicamento, bueno, usted puede ser que esté expuesto a muchos radicales libres o simplemente come mucha comida chatarra, está expuesto a radicales libres. Pero mire, también los aceites esenciales, las plantas tienen una capacidad de antioxidantes maravillosa. El sándalo se mide por 160 en la escala de antioxidantes. Canela, 10,340. Mirra, 379,800. Y mira el clavo de olor. Sí, ese clavo de olor que la abuelita usaba tanto para el té, para la comida, tiene más de 1,000,000 de ORAC, de capacidad de pelear los radicales libres. Qué maravilla saber que tiene frecuencia, que tienen vida, que tiene antioxidantes para nosotros. La verdad, una vez más, agradecemos a Dios por ser nuestro creador, porque nos creó y nos puso todo lo que necesitamos para poder servirle mejor. Ahora bien, la Biblia habla de muchos aceites, de muchas plantas. Recuerden, por lo menos 33 clases de plantas. Y habla de incienso, de mirto, de sándalo, de nardo, hisopo, casia, cedro, mirra, ciprés, rosa de sarón, calmano, ónice, muchos aceites, muchas plantas. Sin embargo, ahora vamos a hablar nada más de algunos de ellos, porque no quiero darles aquí toda la noche.
pero vamos a hablar de algunos que mayormente se mencionan en la Biblia. Incienso es uno de ellos. Incienso o frankincense en inglés es uno de los aceites que se menciona 52 veces en la palabra de Dios. El frankincense se obtiene de una resina. Ese es el árbol de frankincense. Se obtiene, ¿verdad? El árbol tiene que ser golpeado para que produzca la resina y de la resina usted puede obtener el aceite esencial. Pero miren lo interesante. Incienso, ustedes ahorita ya hasta a esta hora de la clase o de esta plática, ustedes ya son expertos en monoterpenos, en fenoles, en suterpenos. Mire, tienen el 82% de monoterpenos, por lo tanto, este aceite tiene la capacidad de reprogramar nuestras células. ¡Qué maravilla! Yo sé que le están aplaudiendo incienso o aplaudiéndole a Dios por decirle gracias por ese aceite tan maravilloso. Se encuentran muchas referencias bíblicas en Éxodo, en diferentes lugares donde se usaba en adoración a Dios, en el santuario se usaba mucho el incienso. En Levítico, muchos rituales, el incienso formaba parte de ellos. Pero en Mateo 2:11, encontramos en ese momento donde se le dio incienso a un recién nacido. Y ese fue a Jesús. Incienso en los tiempos de Jesús, fíjense, era considerado más caro que el oro. Y era tan precioso que se consideraba más caro, más valioso que las piedras preciosas. El incienso era un símbolo de reconocimiento a un rey, a un monarca, a un sacerdote, alguien de alta jerarquía, alguien que merecía todo el honor y la honra. Así que incienso fue uno de los aceites, o una de las plantas, una de las resinas dadas al niño Jesús, porque obviamente era el rey de reyes, era Dios hecho hombre. Entonces, él recibió incienso. Y cuando estudiamos un poquito más acerca del incienso, nos damos cuenta que era un aceite que tenía o tiene la capacidad de ayudarnos a tener una conexión espiritual muy especial. Trabaja en nuestro sistema, en nuestro cerebro de una manera increíble. Restaura y mantiene también una piel saludable. Si usted quiere proteger su piel, quiere ayudarse a tener una piel más elástica, más bonita, pues el incienso es una de las aceites que usted puede usar. También reprograma la memoria celular, reduce la tensión nerviosa y muscular, fortalece el sistema inmune. ¿Y qué recomendación, mejor recomendación que esta? Comienza el día con una buena actitud, inhalando aceite de incienso. Cuando usted lo usa temprano en la mañana antes de su meditación o quizás antes de sentarse y leer la palabra de Dios, créame, lo que hace el incienso es llegar a su sistema límbico y empieza a ponerle usted en armonía, le pone en paz y en tranquilidad. ¿Para qué? Para que su mente esté abierta, esté lista, oxigenada para poder conectarse con el Señor. En los tiempos antiguos se usó en la mezcla de la unción sagrada, se usó en ritos en el santuario y también como una forma medicinal de tratar muchos casos en esos tiempos antiguos. Así que incienso es un aceite sumamente especial con muchos usos. Aquí solo hemos mencionado algunos, pero tiene muchísimos más. Vamos a estudiar uno más, el aceite de mirra. El aceite de mirra es un aceite que es 60% de sesquiterpenos. Y usted ya sabe, ¿verdad? Borra la información equivocada. Este aceite se considera, o sea, menciona 156 veces en la vida. Se considera en la Biblia, 156 veces significa que este es uno de los aceites que se considera que más se menciona en la Biblia. Hay varias citas aquí que le enseño dónde se aparece. Y este es un aceite que tiene unas propiedades también increíbles. Uno de los lugares donde se menciona es en Esther. En el libro de Esther, en el capítulo 2, versículo 12, se cuenta la historia de la reina Esther. Y probablemente si usted ya la ha leído y es experto en este tema, pero como yo les conté que íbamos a hablar de ciertas historias, bueno, Esther era esta mujer hebrea, ¿verdad? Que tuvo un papel muy importante, un papel de poder salvar a su pueblo de la muerte segura. Ella fue la mujer que tuvo que intervenir delante del rey
para poder pedir justicia por su pueblo. Pero se dice en el libro de Esther que esta mujer se preparó para llegar delante del rey. Ella por 6 meses se cuidó con mirra y con otros aloes y con otros perfumes para ponerse hermosa, para presentarse delante del rey. Y dice que cuando ese rey la vio, cuando la vio llegar ahí delante de su reino, el rey tenía dos opciones. Cuando alguien se presentaba delante de él podía o condenarlo a muerte o perdonarle la vida. Y yo creo que cuando el rey vio a la reina Esther, después de 6 meses de estarse poniéndose mirra y aloes y perfumes, pues lo primero que le vio, le dije, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te doy, no hay problema. Seguramente estaba delante de él una mujer hermosa, hermosa porque se había preparado no solamente físicamente, sino también espiritualmente para interceder por su pueblo. Una hermosa historia, léala. Hay mucha enseñanza espiritual, hay mucha enseñanza del cuidado de Dios para nuestro cuerpo, para nuestra mente, pero también para nuestro corazón. Y claro, mirra tiene muchas propiedades. Es un poderoso antioxidante. Mirra restaura y reafirma la piel. Otros que hace par muy bien con incienso. Bueno, restaura la piel, sobre todo cuando hay marcas de embarazo. Y se dice que también, hablando de embarazo, ayuda mucho a la hora del parto inhalar el aceite de mirra. Este aceite tiene altas concentraciones de sesquiterpenos, por lo tanto tiene un impacto positivo en el hipotálamo, en la pituitaria, en la amígdala, todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino, todo lo que tiene que ver con nuestras glándulas, nuestro sistema hormonal. ¿Qué mejor que cuidarlo y protegerlo con esto? Este aceite se dice que es el que usaban las mujeres egipcias también a la hora del parto y para curar el cordón umbilical cuando era cortado, para proteger el ombligo del bebé, era algo que usaban continuamente. También este aceite es tranquilizante, es relajante y es también protector solar. Cuando los que han escuchado mi plática antes, les he dicho que el aceite de mirra, usted puede aplicarse un par de gotas en las muñecas, frotar las muñecas de sus manos nada más, frotarlo en las muñecas. ¿Y qué sucede? Protege todo su cuerpo. Ni siquiera tiene que ponérselo en la cara. Puede ponérselo si quiere, pero al ponérselo en las muñecas, entra el torrente sanguíneo y usted puede estar expuesto al sol y adivine qué, no le va a producir una piel roja, quemada, le va a proteger un bloqueador solar maravilloso. ¿Cómo lo sé? Porque lo he comprobado muchas veces. Me protege y me da un bronceado que bueno, que despierta envidias. Que después le preguntan, ¿qué te has puesto? ¿Qué protector solar te has puesto? Bueno, simple y sencillamente mirra, un gran protector solar, porque es un protector para la piel. En la antigüedad se usó para embalsamientos, para cuidado de la piel y también como un aceite protector o fijador de perfumes. Si un perfume quería que durara más tiempo, lo mejor que había que hacer era agregarle aceite de mirra. También se ha encontrado en la historia de los jeroglíficos egipcios y de toda la historia que se está narrada en pinturas, en papiros, se ha encontrado que estas fotos donde muestran las mujeres egipcias, si se fijan, con un conito en la cabeza, ahí tienen un conito en su cabeza. Bueno, los historiadores empezaron a investigar y se encontró que muchos de estos conos eran hechos de arcilla, de barro, o eran hechos de cera de abeja. Y adentro de esos conos se ponía grasa de hipopótamo o grasa de conejo mezclada con aceite de mirra. Y se dice que cuando el cono de abeja o el aceite se calentaba en el jarro de arcilla, ese aceite empezaba a cubrirles la piel. Y adivine qué, les protegía de las quemaduras severas del sol de Egipto. Me imagino que era un sol tan fuerte, ¿verdad? Quizás como el que tenemos aquí en Riverside en verano. Bueno, esto es lo que ellas hacían. Esa grasa de hipopótamo con aceite de mirra. Yo ahora prefiero solamente el aceite de mirra, no me quiero poner aceite de hipopótamo. Me lo pongo en las muñecas y me protege excelentemente bien, ¿ok? Pero ellas no sabían ese truco todavía para ese tiempo, así que las perdonamos. Pero ya ven, las mujeres egipcias se cuidaban, protegían su piel, ya sabían que era importante estar hermosas, bellas y jóvenes, así que tomemos el tip de ellas. Muy bien, aceite de ciprés.
El aceite de ciprés es 76% de monoterpenos. Y aunque ciprés usted pone en Google y busca ciprés, va a encontrar que hay una gran cantidad de diferentes de tipos de ciprés. Pero el ciprés del cual conocemos nosotros, que tenemos al alcance, que se destila, tiene 77% de monoterpenos y reprograma nuestras células. Es sumamente bueno para mantener un sistema inmunológico fortalecido, sistema cardiovascular, es antiinfeccioso, obviamente, ¿verdad? Mejora la circulación. Si usted tiene problemas con el sistema circulatorio, pues le va a ayudar muchísimo. Apoya el sistema respiratorio. Si usted tiene cualquier tipo de problema que está ligado al sistema respiratorio, bueno, este es un aceite importante. Y también tiene beneficios a nivel emocional, especialmente cuando se trata de pérdida. Cuando usted ha perdido a un ser querido, y a veces eso puede ser quizá la pérdida más grande. Sin embargo, a veces podemos tener otro tipo de pérdidas, incluso una mascota, o hemos perdido, no sé, una relación, hemos perdido un trabajo, hemos perdido algo en nuestra vida que nos deja un vacío. Entonces, Ciprés ayuda a nivel emocional a podernos estabilizar y poder, pues, a veces recapitular nuestra vida y poder seguir adelante. ¿Ok? Es mencionado 5 veces en la Biblia, en Cantares, en Isaías, en Génesis, muchos lugares donde usted puede leer acerca del árbol de ciprés. Hisopo. Hisopo tiene 30% de monoterpenos, así que reprograma nuestras células. Hisopo está mencionado 12 veces en la Biblia, pero especialmente en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 22, se nos cuenta una historia muy interesante de donde vienen estas fotos. En esas historias se nos cuenta cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, iba a salir de la esclavitud, iba a ir a la tierra nueva. Y antes de salir, ¿verdad? Iban a celebrar la Pascua. Entonces Dios les dio instrucciones bien precisas y les dijo, la noche antes de salir de Egipto van a matar un cordero perfecto, lo van a matar y con esa sangre la van a poner en los dinteles, en el marco de la puerta de su casa. Ahí van a poner esa sangre y usted dirá, bueno, qué cosa más rara, qué cosa más práctica, más extraña. Bueno, a veces no tenemos que cuestionar a Dios, a veces solo tenemos que obedecerle. Y él dijo, miren, el ángel de la muerte va a visitar esta noche la casa de todo aquel que no tenga esas marcas en el dintel. Y los que no tengan esa marca de sangre en la entrada, el primogénito va a morir. Y todos aquellos que obedecieron, recuerden hablando de la obediencia, todos los que obedecieron y pusieron la sangre de esa ovejita, de ese corderito, la pusieron en la entrada de su puerta, ahí no hubo muerte. Sin embargo, todos, desde el hijo del faraón hasta los primogénitos de las bestias, murieron esa noche. Y algo curioso es que para hacer poner esa sangre en la entrada de las puertas, dio instrucciones claras de hacerlo con ramas de hisopo. ¿Por qué se preguntará usted? Quizás no tengamos una explicación 100% certera, pero lo que sí sabemos es que Dios tenía algún propósito al usar las ramas de hisopo para poner esa sangre en las entradas de las casas. El hisopo tiene ciertas propiedades muy increíbles. Por ejemplo, es un limpiador espiritual, promueve la concentración mental, ayuda a deshacernos de esas adicciones y hábitos destructivos. Es un apoyo respiratorio también. Corrige información errónea. Es más, reprograma esa información errónea en el ADN. Por esta razón, mire, por esta razón, como es un aceite que es reprogramador, muchas personas tienen mejores resultados a la hora de deshacerse de una adicción, porque realmente va a reprogramar sus células. Cuando tenemos un trauma, cuando tenemos una adicción, cuando tenemos algo negativo en nuestro ADN, en nuestra amígdala, en nuestro centro de emociones, primero hay que removerlo, hay que limpiarlo, hay que reprogramarlo. Y quizás aquella emoción que no hemos reconocido, la vamos a reconocer en el momento que el aceite comienza a hacernos más sensibles. Y obviamente esto es en obediencia a usar lo que Dios nos ha dejado. Cuando Dios ve que nosotros obedecemos usando esto natural, Él interviene y nos ayuda a liberarnos de cualquier adicción, de cualquier trauma,
de cualquier cosa que nos esté impidiendo ser felices y tener vida en abundancia. Así que aquí está el ejemplo de lo que Dios le pidió a su pueblo para poder romper quizás con esas ataduras que los había tenido por tantos tiempos en Egipto y sacarlos libres y liberarlos, porque las adicciones son cárceles, son ataduras, liberarlos y llevarlos a una vida más próspera. Otro aceite, el casia, que es otro, digamos así, pariente o derivado de la canela, el cinnamon. Este es alto en fenoles, por eso es un aceite que se le llama caliente y tiene el propósito de limpiar. Ya dijimos que los fenoles, ese es su trabajo principal. La canela tiene tantos beneficios. La verdad, si la consumiéramos y en su forma más pura, así como un extracto, como el aceite, tiene beneficios increíbles. Pero aquí no cuentan los rollitos de canela, esos que tienen azúcar, no, ahí no, ahí no cuentan. Estamos hablando de la canela propia cuando usted la usa de una forma terapéutica. Miren, apoya el sistema inmunológico, fue un aceite de la Santa Unción, es un protector del estómago, si tienen problemas a nivel del sistema digestivo, es un protector, estimula la circulación, estabiliza los niveles saludables de azúcar en la sangre, y eso son solamente algunas pocas cosas, por no mencionar muchas más que tiene casia. Mencionado 69 veces en la Biblia, en Éxodo, en Salmos, en Proverbios, en Cantares, usted va a encontrar muchos lugares donde Dios puso ahí las maravillas con las cuales dotó a la canela para nuestro beneficio. Uno más, cedro o cedarwood. Cedro es un aceite que tiene 98% de sus terpenos, es muy alto. Ese también borra la información equivocada en nuestro ADN. Y si se recuerdan, cuando el abuelo quería hacer una mesa, un banco, un baúl que le durara toda la vida, ¿de qué lo pedía que lo hiciera? De cedro, ¿verdad? Una pieza en el hogar que iba a durar muchos años tenía que ser hecha de cedro. Bueno, ¿por qué? Porque el cedro tiene un repelente natural contra insectos. La polilla no iba a llegar tan fácilmente. Y entonces el abuelo mandaba hacer aquella mesa y pasaron 3, 4 generaciones y dice, oye, el abuelo ya murió hace muchos años y la mesa sigue fuerte porque la polilla no le ha llegado. Ese es un aceite que tiene muchas propiedades. Por ejemplo, repara la pérdida de cabello, problemas de la piel, problemas respiratorios, mejora el sueño profundo, ayuda a que nosotros podamos dormir profundamente, podamos descansar, ayuda a la producción de melatonina. Por eso nos hace dormir mucho mejor cuando hemos perdido la capacidad de dormir profundamente. Estimula la claridad mental, estabiliza la irritabilidad, esa inquietud que a veces los niños pueden tener, esa hiperactividad que a veces saca de quicio a los papás. Bueno, a veces necesitamos apoyarlos con algo como el cedro para ayudarlos a tranquilizarse y poder expresar sus emociones de una manera más efectiva. Ahora, si usted quiere ponerse a crear música o escribir poemas o escribir un libro o quiere ponerse a escribir, no sé, algo que en lo que necesita inspiración y claridad mental, bueno, use cedro. Es excelente, ayuda muchísimo. Cedro es mencionado 40 veces en la Biblia y lo menciona específicamente cuando Salomón estaba construyendo el templo de Salomón y el templo de David. Ahí dice que se trajeron los mejores cedros del Líbano y esas columnas eran hechas de cedro. Yo me imagino el olor en ese palacio. Eso eran como difusores. El cedro olía, me imagino que sumamente fuerte ahí. Y claro, eso también tranquilizaba al rey, tranquilizaba a sus súbditos, ¿verdad? Para que todo el mundo estuviera más con claridad mental a la hora de tomar decisiones. Muchas veces, muchos lugares se menciona en Levítico, en Números, en diferentes lugares. ¿Ok? Uno más, mirto. Mirto también es un aceite que es alto en monoterpenos. Por lo tanto, reprograma nuestras células. Este aceite tiene propiedades muy buenas y efectivas a la hora de balancear nuestras hormonas, todo el sistema hormonal como la tiroides, ovarios, todo, la pituitaria, todo lo que tiene que ver con su sistema endocrino, tiene que ver con nuestro sistema hormonal,
sumamente beneficiado con el aceite de mirto. También apoya el sistema respiratorio, ayuda con problemas de la piel, también apoya la circulación. Y esos, como les dije, solamente son algunos de los beneficios, por no mencionar mucho, mucho más de ellos. Mirto se menciona 6 veces en la Biblia, por lo menos lo encuentran en Nehemías e Isaías, ahí encontramos el aceite de mirto. Vamos a hablar uno más, y este es el aceite o la rosa de Sarón, que el aceite se conoce como aceite de cistus. Cistus o rosa de Sarón tiene un 54% de monoterpenos. Quiere decir que reprograma nuestras células. Que la rosa de Sarón, pues no es como la rosa que nosotros conocemos, ¿verdad? Esas rosas hermosas que su esposo le lleva. No, es un poquito diferente. Si ve la foto, hay varios estilos que se muestran en la internet, pero esta se dice que es la más cercana a ellos. No es la típica rosa con espinos que conocemos. Sin embargo, tiene unas cualidades muy importantes. Mejora el estado de ánimo, mejora el sistema inmunológico, apoya el sistema respiratorio. Tiene un efecto limpiador y calma los nervios. Es ideal para la meditación y para la consejería. Se cree que esta rosa de Sarón es una rosa que se crecía en la llanura de Jope y de Samaria. En estos valles donde se encontraba David, donde se inspiró en muchos salmos. Esta flor, la rosa de Sarón, también se le es conocida como la rosa de la abundancia, de la hermosura, de la tierra fértil, de la multiplicación. Es una rosa que tiene mucho, a la hora de leer los salmos y proverbios, van a encontrar como en varios ejemplos. Por ejemplo, en Cantares 2:1 dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de las valles. Cuando leemos esto, estamos recordando cómo Dios se presenta también como la rosa de Sarón. Ese lirio de las valles, ese lirio hermoso que significa fertilidad, abundancia, multiplicación, hermosura. De hecho, déjenme decirles una cualidad de esta rosa. Se dice que esta rosa es una de las pocas flores en el mundo donde puede ser cortada, se puede romper del tallo y puede durar con vida mucho tiempo. Pero algo curioso que tiene es que se puede volver a poner en el tallo y dice que se puede volver a adherir al tallo, se vuelve a pegar al tallo. Y eso nos recuerda, ¿verdad? Cómo nosotros a veces vamos por la vida, nos decidimos separarnos de Dios y nos vamos y hacemos nuestra propia vida con nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Y sin embargo, podemos regresar a Él y Él nos vuelve a dar vida. Por eso dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Esa rosa que te da vida, que te da la alegría, la fertilidad, la abundancia, la multiplicación. Dios tiene promesas a través de la naturaleza que nos recuerdan cuando estudiamos plantas como estas. Ahora vamos a ver, creo que ese es el último, vamos a hablar de nardo. Nardo es uno de los aceites que son mencionados en la historia, como estamos hablando de historias de personajes, ¿verdad? De María Magdalena. Esta historia ustedes la pueden leer en Mateo 26, del 6 al 7, o de Lucas en el capítulo 7. Si ustedes recuerdan, la historia de María Magdalena fue esa historia de esa mujer que entró en ese salón donde Jesús se encontraba antes de ser crucificado. Llega María Magdalena ahí y lleva en sus manos un frasco de alabastro, un frasco de perfume muy valioso en ese tiempo, un frasco de nardo. Ese fue el frasco que ella llegó a los pies de Jesús, lo rompió y lo derramó para ungir los pies de Jesús. Dice que lo secaba con sus cabellos. Ahora, imagínense cuando se abre un perfume en un salón, cuando usted abre un aceite de esos fuertes, ¿qué sucede? La gente inmediatamente voltea a ver, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién abrió? ¿Quién? A mí me ha pasado. Si me pongo un aceite en algún lugar que está cerrado, inmediatamente la gente dice, a ver, ¿quién se puso? ¿Qué? Oh, Mari, claro, ella se puso un aceite. Entonces María Magdalena abre ese nardo ahí y este salón seguramente se inundó con el aroma. Y
rápidamente uno de sus discípulos dice, ay, pero qué desperdicio. ¿Cómo se le ocurre a esa mujer tirar ese perfume tan caro allí, derramarlo, echarlo a tierra? ¿Sabe por qué? Porque el nardo, el frasco de alabastro que llevó María Magdalena, se considera que el precio que tenía equivaldría al trabajo de todo un año de un jornalero. Todo lo que en un año un jornalero podía ganar, todo ese dinero solamente alcanzaría para comprar ese perfume. Así que era algo muy caro, muy significativo, muy valioso. Sin embargo, nos dice que fue un regalo especial. ¿Por qué? Porque María quería ungir a Jesús antes de su muerte. María tenía mucho agradecimiento. María había sido perdonada muchas veces. Y cuando hay mucho perdón, hay mucho amor. Cuando hay mucho perdón, hay mucho agradecimiento. Y ella no le pesó dar ese agradecimiento, ese nardo puro, como un amor puro que sale de un alma perdonada y agradecida. Entonces, vemos que el nardo es una planta también alta en sesquiterpenos y fue usado como perfume y medicamento en la antigüedad. También tónico para la piel, estimulante del ánimo. Sin dudas que al poner ese nardo a los pies de Jesús, ese olor fragante también le dio ánimo a Jesús porque era un ser humano también. Apoya el sistema cardiovascular y también es un tranquilizante emocional. Mencionado 17 veces en la Biblia. Ya dijimos que donde está la historia de María Magdalena. Saben que Jesús, cuando Jesús murió, después de que fue ungido, ¿verdad? Por esta mujer, él murió. Nos dice que José de Arimatea y Nicodemo fueron y pidieron el cuerpo de Jesús para ser preparado, para ser sepultado. Y nos dice que llevaron aloes, aceites, especias, que llevaron unas 75 a 100 libras de aceites, especias, aloes. Y estas 75 a 100 libras tendrían el día de hoy un valor aproximado de $200,000. Imagínense, era mucho dinero. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres o eran muy ricos, tenían muchísimo dinero, o simplemente tenían tanto agradecimiento por su maestro. Eran hombres que estaban dispuestos a dar lo mejor para su maestro, ofrecerle lo más valioso de su corazón, que era preparar ese cuerpo para poder ser sepultado. Yo quiero terminar diciéndole lo siguiente. A veces en nuestra vida pasamos por tiempos difíciles, de desierto, de sequedad, de angustia, de desesperación. A veces de enfermedad tan crónica y tan severa que no nos podemos explicar. A veces enfermedades que nos hemos quedado ahí por mucho tiempo. A veces quejándonos, a veces aceptándola, a veces ya siendo la parte de nosotros sin encontrar una solución. A veces hemos llegado a un momento en que quizás incluso hemos renegado contra Dios y hemos querido decirle, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Y yo no puedo encontrar una solución. Quiero leerles un par de cosas, un par de versículos o pensamientos que son importantes. Uno de ellos dice, los remedios naturales de los que hemos hablado esta tarde, usados de acuerdo a la voluntad de Dios, producirán resultados sobrenaturales. ¿Qué es sobrenatural? Sobrenatural es aquello que no tiene explicación o lógica humana. Sobrenatural es aquello que va en contra de nuestro propio raciocinio, aquello que no le podemos encontrar una respuesta y que la ciencia humana no lo puede explicar. Pero dice que cuando los remedios naturales son usados conforme a la voluntad de Dios, producirán este tipo de resultados, resultados sobrenaturales. Dice, pedimos a Dios un milagro y Él dirige nuestra mente a un remedio sencillo. A veces algo que quizás ya tenemos ahí en casa, algo que quizás hemos estado ignorando, algo natural que Dios ya nos indicó que debemos de usar y no lo hemos hecho. Esto se escribió hace más de 120 años y es efectivo hasta el día de hoy. Y los dejo con otro versículo que dice,
tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo despilfarra. Yo estoy segura que aquí, esta tarde, esta noche, tenemos a personas sabias que están buscando una respuesta para su necesidad, buscando una respuesta para cualquier dolor o enfermedad o angustia o preocupación que puede tener en su vida. Porque dice, tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio. Y otro más, los termino con esto. Dice, tu Dios, ¿quién es tu Dios? ¿Es el Dios del cielo? ¿Es el creador? Tu Dios te ungió. ¿Se acuerda que hablamos de ungimiento, de cómo Dios usó el ungir a las personas desde el pasado, desde el tiempo de los discípulos hasta el tiempo de hoy? Dice, tu Dios te ungió con perfume de alegría. ¿Cómo anda usted? ¿Anda triste? ¿Anda desanimado? ¿Anda angustiado? Yo sé que este año de 2020 tenemos suficientes razones para decir, es que fue un año terrible, es que pasé por pruebas increíbles, pasé por pruebas de pérdidas, de muchas clases, de muchos estilos. He pasado por dificultades que nunca antes había experimentado. Pero mire, tu Dios te ungió. Y tu Dios quiere ungirte también el día de hoy. Quiere ungirte con perfume de alegría, con aroma de mirra, de aloe y de canela. Eso lo dice en Salmo 45, 7, 8. Esos poemas de Salmos nos recuerdan que Dios nos quiere seguir ungiendo el día de hoy. Quiere derramar sobre nosotros esa vida, esa esperanza, esa alegría, ese gozo, esa fertilidad de la rosa de Sarón, esa multiplicación, esa abundancia, esa salud que quizás estamos careciendo. Y bueno, cuando pensamos en ese momento, ¿verdad? De los personajes históricos, cuando recordamos ese momento maravilloso donde Dios se hizo hombre, nos vuelve a llevar desde el principio cómo Él preparó todo para la raza humana. Preparó el lugar donde iba a poner a nuestros primeros padres, pero también le dio esas plantas maravillosas que luego, a través de la historia y como un recordatorio, en el momento de su nacimiento, fueron devueltas a Él, fueron llevadas de regreso a Él en un reconocimiento de agradecimiento por todo lo que nos ha dado. Incienso, mirra, oro. Incienso que a lo mejor el aroma nos conecta espiritualmente a Dios y abre nuestra mente y nos cambia la actitud. Hay muchas personas que me han dicho, Mari, yo solamente huelo el incienso en la mañana o en la tarde cuando salgo del trabajo y me cambia mi manera de, mi actitud, mi mal genio, mi desesperación que traigo emocional, mi irritabilidad, mi impaciencia, me tranquiliza. Ese incienso quizás nos conecte emocionalmente con el Padre. Y esa mirra que quizás también ayuda a sanar nuestras heridas, que protege nuestra piel, que nos cura quizás de algunos daños que hemos tenido en esta vida, que repara nuestras células. Y ese oro, el oro que Dios nos da al manifestarse en nuestras vidas, el oro que se manifiesta en todo lo creado. De hecho, en la antigüedad, ¿sabe qué? El aceite de oliva era comparado al oro, o incluso se le llamaba oro líquido, porque ese aceite tenía tantas propiedades curativas. Dios nos ha dejado la manera de conectarnos con Él. Dios nos ha dejado la manera de cuidar nuestro cuerpo y sanar nuestras heridas. Y Dios también nos ha dejado la abundancia del oro, la abundancia que Él nos dijo desde el principio. Yo quiero que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo no sé qué estás pasando en tu vida o cuál será el capítulo en el que estás viviendo, pero hemos aprendido esta tarde muchas maravillas de la creación de Dios. Y hemos aprendido de los fenoles, de los esquiterpenos y los monoterpenos. Hemos aprendido que limpian, que borran y que restauran. Yo no sé qué necesitas en tu vida, pero yo te voy a decir una cosa, que Dios quiere restaurarte, quiere limpiarte, quiere borrar, quiere restaurar todo aquello que no te sirve en tu vida. Puede ser en tu área física, en tus emociones, en tu vida espiritual. Él quiere darte
hoy nuevamente a ti quiere darte incienso, quiere darte mirra, quiere darte oro, quiere ungirte con ese aceite de la alegría. Y espero que tú recibas este mensaje, porque no importa la situación donde te encuentres, no importa si es un momento de desesperación o es un momento de celebración, tú puedes seguir recordando lo que Dios nos dio desde el principio, desde que Él vino y también se hizo hombre y nos lo dejó para poder limpiarnos a nosotros. Y voy a terminar con este salmo que siempre me encanta repetirlo al final, porque es un poema escrito por el rey David, donde él alaba a Dios por sus misericordias, porque da gracias por lo que ha pasado y por lo que él hace y seguirá haciendo, pasado, presente y futuro, representado en un poema maravilloso que nos recuerda a la clase de Dios que tenemos, un Dios amante, redentor, perdonador, que quiere darnos vida y nos la quiere dar en abundancia. Y voy a terminar leyéndolo para que te lo lleves en tu corazón esta noche y para que recuerdes que lo que dice aquí no es mentira, no es promesa falsa, es algo real para ti el día de hoy. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, no tendré miedo, no tendré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Dios, de Jehová, ponga el nombre que más le guste a usted. En la casa de mi Dios moraré por largos días. Yo espero que esto sea una realidad en tu vida. Yo espero que te lo lleves en tu corazón y lo reclames como algo que es para ti también. Y bueno, agradezco por el tiempo que han estado aquí conmigo, acompañándome, por el tiempo que han dedicado a aprender esta tarde acerca de las maravillas de Dios, de las historias, de las promesas, de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Les dejo aquí mis contactos en las redes sociales para que se comuniquen conmigo cuando gusten, me manden un saludo o simplemente para que sigan escuchando algún otro tema que publique yo por ahí. Para que no perdamos la comunicación en este tiempo en el que estamos tan separados, sigamos de alguna manera conectando unos con otros. Gracias familia por haber estado aquí. Gracias por haber sido parte de este momento tan bonito de compartir con ustedes algo que me apasiona, que amo y que me enamora mucho, saber de cómo Dios nos ama, nos cuida y nos protege. Espero que, wow, hay muchos mensajes. No voy a leer a todos los mensajes, pero gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Este video solamente lo pudimos transmitir en el grupo Crece Latino. Es ahí nada más donde está siendo pasado en vivo, pero si quieren volver a escucharlo, por ahí lo van a escuchar. Y también vamos a ponerlo luego en YouTube para que lo busquen ahí también y lo puedan seguir escuchando. Lo compartan con alguien, si ustedes quieren compartirlo con alguien, lo pueden hacer también. Así que nuevamente, gracias a ustedes, el agradecimiento es la verdad. Yo aprendo muchísimo cada vez que doy este tema. Yo soy muy bendecida cada vez que doy este tema porque me hace recordar el Dios que tengo, al Dios que servimos. Así que, bendiciones. Saludos a todos. No voy a mencionar nombres porque son muchísimos, pero les agradezco nuevamente por haber estado aquí y por ser parte de esto. Por favor, si tienen más preguntas, si tienen más dudas, alguna cosa que necesitan aclarar, acérquense a la persona que le invitó a esta plática, a la persona que le hizo llegar la invitación, acérquese a ella y hágale todas las preguntas que requiera. Si quiere escribirme a mí, pues también me puede escribir, no hay ningún problema, pero busque a la persona que le invitó y agradezcale a la persona que le invitó si le gustó este tema y también cualquier otra duda que puedan tener con ellas. Bendiciones, feliz Navidad. Sí, feliz Navidad, ese es el último. Qué linda.
Eva, para mí también eres una bendición. Gracias, gracias. Sí, que tengan una Navidad hermosa, que disfruten conectando con su familia, con su círculo cercano, ¿verdad? Y que recuerden los regalos que Dios nos ha dado, que son maravillosos, que son representados en tres, pero que son muchísimos más que Él nos ha dejado. Bendiciones, familia. Cuídense mucho. Usen sus aceites, ya lo tienen. Pónganselos todos los días. Inhálenlos, aprovechenlos, pónganlos en su difusor y cuídense, por favor, por sobre todo cuídense, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos bastante, pues de riesgo simplemente, no es para ponernos en pánico ni miedo, simplemente es para tener las precauciones necesarias, obedecer, recuerden la palabra clave aquí es obedecer a Dios, obedecer a las leyes que nos rigen aquí en la tierra también, porque Dios las instituyó y así todos vamos a salir ganando. Les mando muchos besos.